Que el Señor les bendiga, Amén, amados amén, hermanos. amén. Estamos siempre agradeciendo al Sí, Señor por es un privilegio. su bondad, su gran misericordia de darnos este privilegio de poder estudiar su palabra y también de poder orar. Amén, Vamos a amén. orar un momento. Gloria a Dios. Amado Dios, Aleluya. gracias. Gracias Señor, por gracias, Padre. todas tus bondades. Como dice Eres tu Dios palabra bendita, todopoderoso, bendeciré amoroso, a grande, Jehová en maravilloso. todo tiempo. Su alabanza Aleluya. estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oh, Lo gloria oirán los sea. mansos y se alegrarán. Oh, Padre, sí, Padre. Señor, estamos tan agradecidos contigo por dejarnos tu palabra bendita Gloria sea como a tu guía nombre. que dirige nuestro camino, Señor, hacia la vida eterna. Ayúdanos a todos, Padre. Gracias, Dios. Y oramos hoy unidos Oh, con tus sea hijos, bendito el unos por nombre otros, tuyo. porque hay necesidades, Señor. Sea Hay bendito necesidades en las el que nombre queremos tuyo. ver tu mano de poder Sí, obrando, Señor. papito. Sí, Visita en Señor. este momento, Señor, Mm. cada hogar, cada familia, Oh, cada sí, hermano que está, Padre Señor, celestial. conectado con esta Oh, sí, transmisión y Padre está orando celestial. por una Ay, necesidad, sí, Señor. sí, Padre. O tal vez no lo va a hacer Oh, ahorita, sino mañana o otro mm, momento. Pero pedimos, Señor, sí, por papito, todas por las favor, Padre, por necesidades favor, bendice espirituales, nuestra materiales, visita nuestras físicas, necesidades, emocionales. Señor. Porque, Señor, Oh, sigamos sí, adelante, sí, Señor. sigamos creciendo en fe, sigamos, Señor, Misericordia es amándote tu cada día gran más y amor, Padre confiando, Padre, celestial. que para ti no hay nada imposible. Tú vas a obrar en cada uno de tus Gracias, hijos. Gracias, papito, oh, porque sea siempre bendito nos tu has nombre, sea oído. glorificado Gracias tu por tu nombre, Padre. fidelidad. Queremos pedir tu Agradecemos amor todo y y tu todo lo misericordia pedimos en sobre el nosotros nombre que nos poderoso dirijan, de Señor, Jesús, para hacer tu nuestro obra amado y Salvador. bendecirte siempre, Amén. Padre Dios les celestial. bendiga. En nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Dios te bendiga. Amados hermanos, estamos agradecidos con el Señor. Ha sido un tiempo bien precioso. Esta es la tercera semana que estamos estudiando la llenura del Espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Y cómo también esa enseñanza tiene que producir en nosotros efecto, fruto. Al final, esto no es para información, ¿verdad? Es para No, transformación no, de la no, vida. no. Y por supuesto que esa transformación es obrada por el poder de la palabra, en la inspiración del Espíritu Santo. Y es que Él da el querer como el hacer. Entonces nosotros tenemos que ceder, como hemos venido diciendo los domingos, ceder el control de nuestra vida al Espíritu. Vamos a hablar de los dones, vamos a hablar de las manifestaciones, de las operaciones del Espíritu. Vamos a hablar de eso también, pero necesitamos poner estas bases para que podamos hablar ya en un entendimiento de lo que nosotros estamos diciendo aquí, que son las bases fundamentales. Amén. Para poder decir qué enseña la palabra acerca del Espíritu. Amén. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es que no creamos en esas manifestaciones de Dios, no. Lo que pasa es de que debemos nosotros ir a la palabra y verlas como la palabra las enseña, ¿verdad? Si hacemos una lectura honesta y espiritual de la palabra, no hay una iglesia sin dones del Señor. O sea, una iglesia verdadera no puede funcionar en ningún aspecto sin la manifestación de los dones. No hay cristianos sin la manifestación del Espíritu Santo. Fíjate que yo pensaba, digamos, hay personas que tienen una habilidad verbal para hacer algo como lo que estamos haciendo aquí nosotros, 1,000,000 a la N mejor que nosotros. Sí. Pero es que no necesitamos un buen orador, no necesitamos un buen cantante, no necesitamos un buen estratega, no necesitamos un buen diseñador gráfico. Necesitamos los dones de la palabra, los dones que están aquí en la palabra. Y una de las cosas que son los fundamentos que le estoy diciendo, para hablar de los dones tenemos que saber los fundamentos. El primer fundamento, hermano, es que
el milagro más grande y la manifestación más portentosa del Espíritu Santo es salvarnos. Por supuesto. Por la obra de Cristo, aplicar la obra de Cristo a nuestra vida. Ese es el milagro más grande. ¿Y sabe qué? La Biblia le llama a la salvación un don. Efesios 2:8-9. ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ¿es qué? Es don. Es don de Dios. Fíjate, Pablo, que en la Biblia hay dos palabras para decir don. Es carismata. Y doreo. ¿Y cómo? Doreo. Doreo. Y fíjate que el doreo es como la esencia del regalo de Dios. Y antes de pasar a lo siguiente, yo creo que no hemos entendido lo milagroso y poderoso de la salvación porque no hemos dimensionado el pecado. Porque miramos el pecado como algo simple, como algo, pues un error lo comete cualquiera, la carne es débil. En el momento que usted y yo entendamos la santidad de Dios versus lo horroroso del pecado, es cuando nosotros decimos, sí, definitivamente, lo más difícil que le puede experimentar, que puede pasar en la vida de un hombre, es que sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor. Punto. Cambiar la eternidad. Por supuesto. Mire, mi amado hermano, aquí en Guatemala hubo un médico, bueno, de fama mundial, ¿va? Fue director del Centro Cardiológico de Harvard. Fue director del Centro Cardiológico de Harvard. Su especialidad era el corazón, pero toda la gente que lo operó un día se murió. Claro. Por mucha habilidad que él tenía, su don no trascendió como el don de ser salvos. Entonces, mire, pues las bases fundamentales de las que estamos hablando. Primero es que la salvación es el don más grande. Por supuesto. Segundo es que la operación primaria del Espíritu es adentro del individuo. De su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Del interior. Del interior. Y esta ha sido uno de los errores que hemos cometido en otro tiempo, en el que promocionamos más lo que se mira afuera que lo que debe verse adentro. Amén. El fruto del Espíritu es prioritario. Totalmente. La otra semana, primero Dios, vamos a ver. Mire pues, Mateo 7, 1 Corintios 12, 13 y 14, Romanos 12, Efesios 4, 1 Pedro 1, son porciones de la Escritura que nos hablan de los dones. Amén. Y en ninguna habla de los dones sin dar advertencia de que primero tiene que haber algo aquí adentro. Y da la palabra los parámetros para evaluar. Entonces no es algo inventado, no es algo ahí sacado de la manga, no, está en la palabra. Amén. Estábamos ayer hablando acerca de la blasfemia. De la blasfemia. Y decíamos que el primer punto dice blasfema contra el Espíritu, que el que comete pecados groseros. Grotescos. Y vimos que no puede ser eso. El segundo tipo de blasfemia es el que atribuye a espíritus demoníacos el obrar del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Ahora, este punto de vista está equivocado, no es de esa manera. ¿Por qué? Porque el argumento principal contra esto es que existen personas que han expresado creencias falsas sobre el Espíritu, pero luego se han convertido y han creído lo correcto sobre el Espíritu. O sea, si ellos por ignorancia o queriendo, ellos dijeron algo en contra del Espíritu, como quien dice, ya no tienen chance. Pero en la Biblia se nos menciona gente que sí tuvo chance a pesar de que eran blasfemos. Porque, digamos, hemos llevado este extremo de la blasfemia con el Espíritu, que en algún momento yo me eché un palabrazo ahí y ya cometí el pecado imperdonable y ya perdí mi salvación. Entonces no es de esa manera, no lo podemos llevar a una parte lejos de la interpretación bíblica. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que cometía ese tipo de pecado, que no es lo que estamos estudiando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, mira este ejemplo, pues. Mira este ejemplo. Hechos 6, versos 12 y 13. Hechos 6, 12 y 13. Y soliviantaron al pueblo,
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Muy bien. Hermano, cuando Esteban predica la palabra y le habla a ellos y lo condenan, el apóstol Pablo fue el que dio el veredicto. Era como el juez, pudiéramos decir, el que ejecutó sentencia, ¿no? Correcto. El que daba legalidad al acto de matar a Esteban fue el apóstol Pablo. Ahora dice usted, pero aquí no dice que blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Quiere verlo? Hechos 7:51. Mire lo que dice la palabra. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea que todas las palabras que ellos dijeron no era contra Esteban, no era contra la ley, no era contra el lugar santo, era contra el Espíritu Santo. Y fíjate que vos decías algo que alguien puede argumentar. Ahí no se dice que el apóstol Pablo blasfemó. No, solo le quitó la vida a alguien que acusaron de blasfemo. Solo eso hizo. Porque como hay gente que trata de llevar esto para defender lo que le enseñaron a él, lo que él cree que es. Y mire pues, hermano, ¿sabe qué es lo que nunca nosotros, con la ayuda del Señor, el Señor nos dé esa fuerza y esa gracia, nunca vamos a hacer? Es de quitarle a la Biblia la autoridad. Claro. Mire pues, hermano, decía un gran siervo de Dios: la Biblia es tan sencilla que la puede entender cualquiera, y la Biblia es tan profunda que no hay mente humana que la pueda agotar. Ahora, hay cosas que son sencillas. Mire pues, ¿qué está diciendo aquí? Hechos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes están peleándose con el Espíritu Santo. O sea que Pablo era un peleador, resistidor del Espíritu Santo. Y se convirtió. Y no solo se convirtió, fue usado para escribir hablar del Espíritu Santo. Para escribir tanta palabra. Enseñanzas maravillosas por el mismo Espíritu Santo. Y él mismo lo dice, fíjate, Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 1, los versículos 12 y 13 es de... ¿Cómo dice? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, claramente es usado por el Señor. Ahora, versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjate, Pablo, que la misericordia de Dios venció la ignorancia y la incredulidad del apóstol Pablo. Si lo ponemos de una manera sencilla, ¿de qué tamaño era la cabeza en conocimiento del apóstol Pablo antes de conocer al verdadero Salvador? Hermano, es un tipo que necesitó 14 años para desaprender y volver a aprender. Sí. Y él se llama aquí ignorante a sí mismo. Solo una persona transformada por el poder de Dios puede venir y decir después que todo lo que él tiene es basura para él, porque se dio cuenta que era basura. Solo un transformado puede decir eso. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, mire, hermano, nosotros y usted posiblemente tiene testimonio de cristianos que antes de recibir a Cristo expresaban creencias falsas sobre el Espíritu. Por supuesto. Pero a medida que la comprensión de la Biblia, que el Espíritu Santo les trajo más luz, corrigieron eso. Digamos, un testigo de Jehová que antes ni siquiera creía en la persona del Espíritu Santo, el día que recibió a Cristo, el que lo convenció de pecado fue el Espíritu Santo, y poco a poco va a ir dándose cuenta del error en el que estaba. Mire, hermano, si usted encuentra una Biblia y dice ediciones interamericanas, esa Biblia es de los testigos de Jehová. Esa Biblia está falseada. Cuando dice aquí en Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en la Biblia de las ediciones interamericanas dice
La fuerza, ¿verdad? La fuerza activa de Dios. Porque ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ellos niegan que haya una tercera divina persona de la Trinidad. Y ellos como para que se les entienda lo que ellos están diciendo, dice 3 en 1, dice solo el aceite que se usa para las máquinas. Ahora, estamos convencidos que han habido conversiones de testigos de Jehová. Sí. ¿Y cómo? Cuando estábamos preparando este material, Pablo, y escribimos esto, yo me recuerdo de una hermana preciosa que fue secretaria en Lluvias de Gracia en el tiempo de nosotros. ¿Cómo se llamaba la hermana grande? Nelly. Hermana Nelly. Hermana Nelly se convirtió siendo testigo de Jehová, y una mujer amorosa de Dios, una mujer convertida genuina, y ella No. andaba por otras ramas, ¿verdad? Entonces no creemos que sea esto. Ahora, ¿verdad? hay un ejemplo bíblico de esto que estamos diciendo, por si usted dice, no, están hablando ahí de una experiencia personal. No, en la Biblia hay gente que el Señor, a través de su poderosa palabra, nos deja muy en claro que hubieron conversiones. ¿De quién? Mira pues, Pablo. Estábamos leyendo Mateo 12 el lunes, ¿verdad? Porque Mateo 12 es la palabra que nos habla de lo que son las blasfemias. Miremos el texto, por favor. Ahora. Miremos el texto. Mire lo que dice ahí la Mateo 12:31. Mateo 12:31. Mira lo que dice. ¿Leemos el versículo 31? No. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Del 22 leamos, porque ahí nos va a explicar quiénes se estaba dirigiendo Jesús. 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ahora, ¿quiénes fueron los que brincaron inmediatamente? Verso 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, estaban atribuyendo el poder de Dios a los demonios. A los demonios. Ahora, ¿quiere decir que estos fariseos cometieron el pecado imperdonable? El pecado imperdonable. Pues fíjese, hermano, que la Biblia nos menciona de muchos fariseos que recibieron a Cristo. Ahora, y fíjate que hay una cosa interesante en los fariseos, hermano. Esta gente tenía una capacidad de unirse y de tener fuerza para creer lo mismo, que de verdad le metían miedo a la gente. O sea, y es interesante pensar eso, porque muchas sectas tienen esa fuerza y lo creen con mayor fuerza que un montón de hijos de Dios. Hermano, dijo alguien una vez que Jesús es un buen maestro pero con malos estudiantes, y el diablo es un mal maestro pero con buenos estudiantes. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Ahora, Hechos 15:5, para ver el ejemplo de los fariseos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, en la iglesia habían fariseos, ex fariseos. O sea, esa gente que les metieron en la cabeza que era el poder del diablo el que hacía los milagros de Jesús, un día se dieron cuenta que era el verdadero hijo de David, el que estaba ahí, el Mesías prometido. Ahora, como creyeron, dicen, no, o sea, que a saber si se convirtieron. Mira, la Biblia de las Américas, que es una de las versiones que ayuda mucho, porque nos hace entender con otro lenguaje exactamente lo que estaba pasando en esta gente. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Y la fe es en Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Correcto. Y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Ellos estaban ahí con su clavel todavía. Todavía eran medio fariseones, ¿va? Pero eran. Pero abrazaron la fe. Sí. Ahora,
Ahora, entonces estos dos puntos tienen sus bemoles, ¿verdad? Vamos a decir cuál es el punto de nosotros, pero no lo inventamos nosotros, ni lo trabajamos nosotros y lo mandamos al mundo, no. Siervos grandes, siervos desde todos los tiempos, ha sostenido este punto. Ahora, este tercer punto explica que la blasfemia contra el Espíritu consiste en rechazar, pero escuche cómo, decisivamente la verdad clara que el Espíritu reveló acerca de quién, de Jesús, al atribuir sus poderosas obras a Satanás. Hermano, el punto entonces es esto, hermano, es la gente que comete este pecado imperdonable no lo hace por error, no lo hace por ignorancia. No por ignorancia, es con mala intención. Resisten a la revelación de Dios. Pongamos un ejemplo para ir entendiendo un poquito. Un muchacho de 20 años que nació en un hogar evangélico, con papá y mamá que le han dado testimonio de su fe, que sirven al Señor, que tienen testimonio de cambio en sus vidas, y él decisivamente, personalmente, dice un día: yo no quiero nada con el Señor. No ha recibido mal testimonio. Los papás se han equivocado porque son humanos, pero él entiende y ve la vida de sus papás, y al ver todo eso y al encontrar en la palabra toda la evidencia que hay, dice: yo no quiero nada con el Señor. Estas personas, hermano, rechazan decisivamente la verdad clara, revelada por el Espíritu Santo sobre Jesús, porque es por eso esta gente nunca se va a arrepentir. Ellos saben y saben que están en plena rebeldía contra Jesús y no quieren cambiar, y no lo van a hacer ni siquiera a la hora de su muerte. Yo creería que en esto hay gente que abiertamente dice: no, yo no quiero nada, pero hay gente que pareciera ser como afín a ciertas cosas del Señor, pero nunca entienden la necesidad que tienen de un Salvador. Y abiertamente dice: yo necesito un Salvador, yo no lo necesito, yo necesito que nadie muera por mí, yo no necesito que nadie perdone mis pecados. Entonces es la decisión del individuo, ¿verdad? Correcto. Mire, en lugar de someterse a Jesús y reconocer que el Espíritu le dio a Jesús poder para realizar eso, se rebelan contra Jesús al declarar que ahí el diablo es el que lo está empoderando. Pero aparte de eso, hermano, aparte de eso, mire lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire qué interesante. Cuando Él venga, convencerá al mundo. No a la iglesia. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. El único poder que puede hacer que yo diga: soy pecador. Pero no solo eso, sino no puedo pagar mi pecado, pero Jesucristo murió y resucitó. El único que puede cumplir, el único que puede habilitarme para yo decir eso, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y mira, pues Pablo dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes por qué dice de justicia y de juicio? ¿Sabes por qué dice de justicia, hermano? De pecado primero. Claro. Porque entonces yo soy pecador. Y ahora viene de justicia. Dice: fíjate que hay alguien que te puede justificar. Exacto. Y de juicio, porque si no te dejas, ya estás enjuiciado. Y cuando también habla aquí de justicia, realmente una cosa que tiene que pasar en nuestro corazón cuando el Espíritu nos llama es que si nos hacen justicia, merecemos la muerte. Correcto. Y no es que Dios se va a hacer el loco de hacer esa justicia, no, es que alguien murió por mí. Es que hubo un ejercicio de ejercer juicio sobre una persona, y ese fue Cristo. Jesús cumplió la justicia de Dios. Por supuesto. Y me va a convencer el Espíritu que Jesús se puso en mi lugar y pagó por mí. Así es. Y entonces yo digo,
soy pecador, pero no solo eso, porque hay gente que sí entiende que es pecadora, Claro. pero no dice, no, yo tengo que pagar mis pecados, dice. Yo voy a ir al infierno que tengo mucho que pagar. O sea, no se convencieron de justicia, o sea, no se convencieron que hubo alguien que fue justo y pagó por nosotros. El único, Pablo, que te puede convencer de eso es el Espíritu Santo. Totalmente. Ahora, ¿cuál entonces es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir eso de lo de Jesús y es mentira. Claro. Todos somos malos y vamos al infierno. ¿Sabe, hermano? Mucha de la gente que cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene una expresión. ¿Sabe cuál es? El infierno es aquí. Aquí estamos pagando. Aquí la estamos. O sea, nadie va a pagar por nosotros. Eso es negar a Jesús. Ahora, debemos dejar bien en claro algo. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un desliz accidental. No. O algo impulsivo, o un descuido de lengua. La blasfemia consiste en repudiar deliberadamente la verdad sobre Jesús. Y eso que vos acabas de decir, de verdad, duele oír eso, pero es una realidad de mucha gente. Fíjate. Están pasando su infierno aquí. Fíjese hermano, que si usted entiende el ministerio del Espíritu Santo, usted va a captar un poquitito más de esto, porque mire, pues, ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando Él venga no va a hablar de sí, Exacto. sino que va a hablar de mí. Él va a tomar de lo mío, dice, y se Él los va a hacer tomar saber. de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no vino a enseñar una nueva verdad, sino a dar luz a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si rechazaste esa luz, Sí. cometiste el pecado imperdonable. Cometiste el pecado imperdonable. Porque fíjate, hijo, que después de eso viene un endurecimiento Del corazón. Ahora, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Antes de terminar, vamos a ir un poquitito adelante porque ya nos avanzó el tiempo, pero quiero decirle una cosa. Hermano, ¿y será que es que yo tengo miedo? Algo he de haber dicho yo. Dije algo, tal vez, fíjese, hermano, y cometí ese pecado. Fíjese que cuando la gente tiene miedo de haber cometido ese pecado, quiere decir que no lo ha cometido, porque el que blasfema contra el Espíritu, a él no le importa. Es más, pareciera como que lo hacen con gusto, ¿verdad? Eso como que les da a ellos fuerza para seguir en pugna contra el Señor. Yo estaba evangelizando a un taxista en otro país y él me dijo, porque toda la discusión que teníamos, ¿va? Y yo le pregunté, ¿usted cree en Dios? Sí, me dijo. Y yo creo que Dios me creó, me dijo. Yo sí lo creo, me dijo. Pero Él me creó como un burro que tiene que llevar leño aquí en la tierra, me dijo. Sí. Y después de morir me voy a ir al infierno, me dijo. Ahora, es que eso que vos estás diciendo ahorita es como muy fuerte, pero hay gente que de verdad cree, no, es que lo que me está pasando a mí, yo lo estoy pagando aquí, usted. Yo voy a pagar todas mis maldades aquí en la tierra. ¿Cómo un humano puede pagar? No se puede. Creyente, cuidado con abrir la boca y decir, algo he de estar pagando yo. Sí. Porque si Jesús no lo pagó todo por vos, vos sos deudor todavía. Sí. Y los deudores van a tener juicio en el infierno. Papito, ¿a cuántas personas les quieren meter miedo acerca de esto? Y muchas veces ese miedo está relacionado con que obedezcan al líder, ¿verdad? Con que hagan, ya sea porque creen en que hay dones o porque creen que no hay dones. Te vas bajo maldición, caes en maldición porque el apóstol o el profeta está diciendo la palabra, te tenés que quedar callado. No, 1 Corintios 14 dice que hay que examinar la profecía y 1 Tesalonicenses 1 dice que hay que 5 hay que juzgarla. En una iglesia que vos empezaste decías que alguien aplaudía o danzaba, ya lo crucificado. O sea, entonces no podemos andar nosotros por la vida metiéndole miedo a la gente para honrar y agradar al Señor. Eso no es así. Hermano, si en algún momento se entristeció tu corazón y dijiste, Padre, blasfemé contigo, yo no sé si tengo perdón. Lo más seguro es que no.
porque te duele tu pecado. Al blasfemo del Espíritu no le duele. Él está en franca rebeldía contra Dios. Y está condenado a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Si te avergüenza tu pecado contra Dios, no has cometido el pecado. Amén. Entonces, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Si te avergüenza tu pecado. No, hombre, es que hoy sí, ya no merece. ¿A cuántos el diablo les dijo, ya no mereces ser perdonado? No, papito, no. Hay perdón y hay gracia. Dice Romanos 8:1, ninguna Una condenación condenación hay hay. para los que están en Cristo. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar un poquitito tal vez más la próxima semana, pero la próxima semana comenzamos a estudiar que el evangelio debe ser sobrenatural. Amén. Y la vida cristiana debe ser sobrenatural. Amén. Que el Señor les bendiga.